Hermanos finalmente fue tu primera novela gráfica, Así después de es. venir haciendo historias cortas. Este, Fue un parteaguas en tu carrera, Hermanos, ¿no? Ya nos has platicado en algunas entrevistas que estuviste en varios colectivos haciendo historias cortas, pues incluyendo las antologías de Nostromo, que fueron tres volúmenes. Ujú. Platícanos de el momento. O sea, a mí me gusta mucho hablar de los momentos porque finalmente los momentos son los que, las decisiones que tomamos en algún momento son las que van definiendo nuestros destinos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento en el que decidiste embarcarte más allá de una historia corta en una historia de largo aliento como fue Hermanos, tu primera novela gráfica del 2014, amigo? Bueno, fue una decisión, no fue un momento en el que dije, a partir de aquí nos vamos para allá. Fíjate que yo venía, cuando hacíamos todo esto de las historias cortas en los otros colectivos y que estuve publicando aquí y allá, eh, cuando publicamos en La Parranda, que publicamos esta antología de historias de terror que se llamaba Paranormal Directo, pues publicamos un cómic de 32 páginas, me parece que fue, no recuerdo cuántas eran, si eran 24 o 32 páginas, y nos sentíamos muy contentos con ese cómic. Esa fue la primera vez que autopublicamos un cómic, y, y pues todo muy bien. Me acuerdo que costaba en ese entonces 20 pesos, 20 pesos. Eso debe haber sido por ahí del 2006. Y pues empezamos a hacer algunos eventos para venderlos ahí, que eran fiestas, ¿no? Realmente lo que hacíamos. Pero nos dimos cuenta que era un gran problema el, eh, el vender esos cómics, cuando la gente nos decía, oye, yo vivo en Tijuana, mándamelo, ¿no? Ah, sí, claro que sí, déjame ver cómo le hago, déjame cotizar. Y entonces de repente ese cómic de 20 pesos nos costaba 50 pesos mandárselos, o 60 pesos mandarlos pues allá, ¿no? A otros lugares, ¿no? Ya no solo Tijuana, sino varios lugares de la República, y ya ni hablemos del extranjero, ¿no? Lo cual hacía que fuera un producto cero atractivo para la banda, ¿no? Y bueno, en esa época estuvimos ahí explorando varias ideas, y yo desde ahí yo traía la espinita de que decía, es que si pudiéramos hacer libros un poco más grandes, eh, por un lado, respecto a lo comercial, ¿no? De poder eh, mover una historia completa, que la gente eh, piense que esos 50, 60 pesos que le va a invertir al envío, pues vale la pena por un libro que por lo menos valga lo mismo, ¿no? Que le cueste el envío, ¿no? En ese momento sí lo pensaba. Y empezamos ahí a pensar en varias ideas, ¿no? En esa época. Y yo venía de reflexionar varias cosas en torno a eso, a que es bien complicado. Lo era en ese entonces, lo sigue siendo hoy en día, el sacar un número uno de una historia, y ya, ponte atento porque ya viene el número dos, ¿no? Y el tres y el cuatro, ¿no? Y que, bueno, pues, si tú quieres contar una historia un poco más amplia, casi todo lo que hacían era hacerla en varios tomos, en varios números, ¿no? En floppies, ¿no? O grapas, o como les digan ahora. Pero pues yo veía que eso era un problema, desplazar esos ejemplares así, y más en 2006, 2007. Entonces, bueno, yo desde entonces traía la idea de que era mejor contar historias completas en un solo tomo, ¿no? Y bueno, venía leyendo cosas, por ahí hay en línea un manifiesto muy interesante de Warren Ellis, de finales de los 90, principios de los 2000, que, que se llama así, lo pueden encontrar, el manifiesto del viejo bastardo, así se llama, y donde él cuenta por qué la novela gráfica es el mejor medio es la evolución natural del cómic, ¿no? Que viene desde los comic strips, las tiras cómicas, los cómics en grapa, hasta él considera que es la mejor forma en que tú le puedes entregar al lector completo una historia. Y bueno, la verdad es que yo asumí eso desde entonces, ¿no? Pero una cosa es pensar que lo quieres hacer y otra cosa es hacerlo, ¿no?
realmente sentarte a dibujar una novela gráfica completa, sentarte a escribirla, sentarte a producirla. Ahorita ya me parece más fácil, ¿no? Ahorita estoy malabareando con varias al mismo tiempo, ¿no? Pero en ese momento, cuando nunca lo has hecho antes por primera vez, pues sí está bien difícil. Y más cuando estás considerando el autopublicarte. No es lo mismo imprimir un cómic de engrapa, ¿no? De 20 páginas, 24, 32 páginas, a publicar una novela de 64, 100 páginas, ¿no? Entonces, y más si no tienes la forma de cómo desplazar esos ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, pues traía esa idea dando vueltas en mi cabeza de eso a fuerzas tiene que funcionar, o sea, era algo que yo quería hacer, pero no veía que pudiera ocurrir pronto, ¿no? Y bueno, todavía me faltaba a mí aprender algunas cosas en el camino. Y pues ya, finalmente, en Nostromo, cuando hacíamos estas historias cortas en la antología Nostromo, pues la idea era en algún momento empezar a desarrollar proyectos personales, ¿no? Los autores que integrábamos Nostromo en ese momento, y que pues la misma antología sirviera solamente como un trampolín para poder hacer ello, ¿no? Entonces, yo sabía que ahí mi camino era la novela gráfica. Y bueno, lo fui asumiendo poco a poco, ¿no? No fue algo así tan de un día para otro, sino fue algo que estaba en mi cabeza dando vueltas desde 2007, y realmente por ahí del 2011 estuve trabajando en una novela gráfica que se llama, que aparece en Forjador, un fragmento de esa novela, que es la última historia, que se llama Oscura. Esa iba a ser una novela gráfica de 64 páginas, y estuve tallereando algunas cosas con algunos camaradas, pero al final no fluyó, no ocurrió. Y fue hasta 2014 que logré como ya poner todo eso en la mesa y ponerme a dibujar y concretarlo, ¿no? Pues más o menos así fue, ¿no? Pero no fue un momento en específico, sino una idea que se fue acumulando hasta que pudo nacer en 2014. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.